Cantaré
Gracias, gracias. Gracias, Señor bendito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque es bueno con nosotros. Ebenecer, ¿qué significa? Sí, hasta aquí hemos llegado porque el Señor nos ha ayudado. Vamos a darle gracias al Señor porque es bueno con nosotros, ha sido bueno con nosotros y será bueno con nosotros. Manuel, nuestro hermano, se acordaba del año pasado, del año pasado, cosas que nos han pasado en la vida. Hemos visto morir a muchas personas, incluso familiares. Hemos visto la pérdida de hermanos en Cristo que han muerto, han fallecido, no han muerto, están durmiendo esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Dice su palabra, si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así es la promesa que tenemos como cristianos, nosotros como hijos de Dios, y pues esa promesa que esté en nuestro corazón hasta el último aliento de nuestra vida. Vamos a orar por la vida de esa mamá y esa hija que dijo nuestra hermana Cristi, Dios sabe quién es, por la vida de nuestro hermano Armando, nuestro tío Armando, que el Señor tenga misericordia de él, que el Señor lo ayude hasta donde Él quiera, y que lo único que oramos para que Él no reniegue en estos momentos tan difíciles que está pasando en su vida, que siga fuerte y firme en el Señor, como Él así nos decía y nos enseñaba para atrás, ni aunque te chiflen, decía. Que el Señor lo ayude y lo bendiga y que tenga misericordia de Él hasta el final. De eso hablaremos hoy, de la misericordia del Señor desde la eternidad hasta la eternidad, y hacia un punto de los que le temen, dice. Vamos a hablar de esa hermana. Quiero pedirle oración por el hermano David, se llama José Ángel. José Ángel. Está muy grave también. El hermano del hermano David, José Ángel. El papá del hermano David se llama José Ángel. Que el Señor bendiga y cuide al hermano de nuestro hermano David. Vamos a orar, vamos a darle gracias sobre todo. Dice su palabra que le demos gracias en todo momento, porque es la voluntad de Dios. Señor bendito, te damos muchas gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque eres bueno, eres misericordioso, Señor. No nos pagas conforme a nuestras iniquidades, como dice tu palabra, sino que así como está el oriente del poniente, dice tu palabra, así alejaste así está tu misericordia con nosotros, Señor. Así alejaste nuestras iniquidades, Padre bendito. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque aún hoy es nueva tu misericordia, Padre. Tú escuchaste, Señor, cada petición, Señor, esa mujer, esa niña, Señor, que están enfermas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que tú seas el doctor de doctores, Padre bendito, en la vida de esa familia, de esa madre y de esa hija, Señor. La vida del familiar de nuestro hermano David, Padre bendito, Ángel, está en tus manos, Señor. Ayúdalo y bendícelo, bendice a nuestro hermano, a su esposa, a nuestro hermanito donde esté, Señor. La vida de nuestro hermano Armando, Señor, está en tus manos. Solamente clamamos misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Misericordia, Señor. Piedad, Padre bendito. Que seas tú, Señor, ayudándolo, Señor. Consolando su vida, Señor. Ayúdalo y sosténlo
en tu mano poderosa, Padre bendito, y ayúdanos a nosotros a seguir adelante fuertes y firmes, Padre bendito, mirándote a ti, el autor y consumador de la fe, Padre. Te damos gracias, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por cada hermano que está mirando, escuchando, Señor, tu palabra, que escuchará tu palabra. Consuela nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra por todo lo que nos has dado y nos darás, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Si gustan tomar asiento, hermanos. Está la acompañante de nuestro hermano y amigo Ángel. Le damos la bienvenida. Nosotros somos la Iglesia de Dios en Tijuana y le decimos: ¡bienvenida! Bienvenida, que Dios te bendiga. Nos da mucho gusto. Pues vamos a iniciar. Decía al principio que hoy hablaremos de la misericordia de Dios, esa misericordia que es desde la eternidad hasta la eternidad, dice su palabra, y hace un punto, a una coma, donde dice que sobre los que le temen, estaba reflexionando hace días. Yo siempre me levanto en las mañanas y en mi casa está en la parte alta y está una ventana, y pongo mi silla para mirarla. Se ve gran parte de la ciudad de Tijuana, se ve muy bonito. Y me gusta sentarme, preparo una taza de café después de haber leído y me siento. Me gusta ver los amaneceres cuando va saliendo el sol. Hace días me puse a reflexionar sobre eso, sobre la misericordia de Dios. Cuando va saliendo el sol, pensaba en esos hombres y en esas mujeres que no le temen a Dios. Y pensaba cuántos hombres en estos momentos están asesinando a otra persona, cuántos hombres o mujeres están haciendo maldades en el mundo, cuántos hombres están fornicando, adulterando, robando, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y aun cuando miraba que bajaba el sol sobre la tierra, pensaba en eso, en la misericordia de Dios. Aún Dios tiene misericordia de esas personas que ni le temen al Señor. ¿Alguien se ha puesto a reflexionar sobre eso? Dice el libro de Lamentaciones. Este libro lo escribió el profeta Jeremías. Le decían el profeta llorón. Porque aquel hombre dice que se afligía cuando miraba tanta maldad que había en aquella ciudad de Jerusalén. Dice que se lamentaba porque miraba, le dolía en su corazón que la gente pecaba y pecaba, homicidio tras homicidio, y él se lamentaba. Se lamentaba tanto que un día dijo: ¿sabes qué, Señor? Ya no voy a hablar de ti, dice. Ya no voy a hablar de ti porque hay violencia sobre violencia. Ese profeta Jeremías sufrió tanto. Cuando leemos el libro de Jeremías, vemos el sufrimiento. Y se lamentaba. Una vez le dijo: ya no voy a predicar de ti, le decía. Pero sigue diciendo: pero hay un fuego dentro de mí, que aunque yo diga que ya no quiero predicar, hay un fuego dentro de mí, dice, que no puede parar de dejar de hablar de ti, dice. Aquel hombre llamado Jeremías escribió en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, estas palabras que dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Y saben qué? ¿Saben en qué pensaba? ¿Saben por qué seguimos con vida? ¿Saben por qué siguen con vida esas personas que no le temen a Jehová? Por su misericordia, por su bondad, porque la misericordia de Dios es tan grande, de verdad, aún contra esas personas que ni le temen a Dios. Cuando estaba sentado y mirando cómo venía el amanecer, pensaba en ese atributo tan grande que tiene Dios, que es la misericordia, y se lo repito, y pensaba que Dios tiene misericordia aún de esas personas que no le temen a Dios, que ni se acuerdan de Dios.
Hay miles o millones de personas que ni le temen a Dios, y son bendecidas por la misericordia de Dios. Esa misericordia, vamos a hablar, que será temporal para ellos. ¿Saben por qué se los digo? Porque Cristo lo dejó escrito en el libro de Mateo, hablando de la misericordia de Dios, cuando dijo en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 43, Cristo nuestro Señor Jesús dijo estas palabras tan hermosas. Dijo así: oíste que fue dicho, así dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que te aborrecen y orad por los que te ultrajan y te persiguen. Nuestro Señor nos está diciendo: ora por el que te maldice, haz bien al que te hace daño. Y nos dice el siguiente versículo: ¿por qué y para qué? El versículo 45 nos dice: para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos, dice. Y pensaba que Dios tiene misericordia aún de los malos y de los injustos. Pensaba en este versículo cuando miraba cuando salía el sol y decía: hay millones de hombres y mujeres que ni le temen a Dios, que ni aman a Dios y que no se dan cuenta cuánto Dios ama a su creación. Dice el libro de Mateo que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Saben por qué? Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por su gran amor y porque Dios ama a la creación, hermanos. ¿Saben qué dice la Biblia? En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, hablando de toda su creación. Ahorita estamos hablando de toda su creación, cómo Dios tiene misericordia de los malos y de los buenos, de los justos y de los injustos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor dice, yo creo que todos hemos escuchado, antes de leer esta cita, yo creo que todos hemos escuchado cuando tú le compartes a una persona que no conoce de Dios, que Jesucristo de repente va a venir por su pueblo y te contestan en tono de burla: oye, pues ya tienen miles de años, no creas en eso. ¿Sabes qué dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9? Para aquellas personas que dicen que y se burlan, dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Escuchen por qué: sino que es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben por qué nuestro Señor Jesucristo aún no ha venido, hermanos? Porque está esperando que nuestros vecinos se arrepientan, porque está esperando que nuestros hijos, nuestros padres, los esposos, las esposas se vuelvan a Cristo, hermanos, y que conozcan a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dios está esperando que nuestros padres, que nuestros hermanos lleguen a los pies de Cristo. Dice la Biblia que nuestro Señor es paciente. Él no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la mañana pensaba y lloraba: Dios no ha venido todavía. Pensaba en mi corazón: Dios no ha venido porque está esperando que mi hermana Daisy, que su esposo y sus hijos se vuelvan a Dios, vuelvan al camino de Dios. La palabra me consuela, la verdad. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Dios no quiere la muerte del impío ni del pecador. ¿Ha leído esa parte? Dios no quiere la muerte. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nuestra familia se pierda. Dios no quiere la muerte del impío, dice la Biblia, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Escuchen lo que dice: vive yo, dice Jehová. Dice así: diles,
Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice. Escuchen, hermanos, Dios no se complace con la muerte del impío, no. Dios no se complace cuando una persona muere. Aunque no le tema al Señor, Dios no se complace. Toda la Biblia nos habla de la misericordia de Dios, aún de esas personas que andan haciendo lo malo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió por el mundo, dice, por la humanidad. Dios no se complace con aquel hombre pecador que muera apartado de Dios. Dice la Biblia que, diles, dice, vivo yo, dijo el Señor, que no quiero la muerte del impío, pero el hombre es necio, el hombre es rebelde, el hombre es de corazón duro, dice su palabra. El hombre no quiere nada con Dios. ¿Saben qué pensaba cuando miraba el amanecer? Cada que me levanto, de verdad, cada que me levanto cuando no voy a trabajar, me gusta ver el amanecer y pienso, la misericordia de Dios es nueva hoy. Cada mañana que nos levantamos, la misericordia de Dios es nueva hoy. El día de ayer ya pasó. La misericordia de Dios, pienso, es nueva esta mañana. Hoy, el hombre que no tiene al Hijo de Dios tiene oportunidad de acercarse a Dios y ser salvo. Cada mañana que nos despertamos es nueva la misericordia para aquellos hombres que no le temen a Dios y para nosotros también. Porque escuche esto que voy a compartir, esto triste. El día que el hombre muera y muera sin Dios, ese día la misericordia de Dios le será cortada. Otra vez se lo voy a decir para el que nos escucha y para los que están aquí que no han aceptado a Cristo. El día que muera uno de los que estamos aquí y no tengamos al Hijo de Dios, hasta ese día la misericordia de Dios le será cortada de tajo. Miren, cualquier persona que muera sin haber aceptado a Cristo como su único y verdadero Salvador será condenado, como dice la palabra de Dios. Cualquier persona, ya sean nuestros hijos, ya sean nuestros padres, ya sean nuestros hermanos. Por eso es tan importante nosotros de hablarles de Cristo. Hablarles de Cristo, como dice su palabra, en la mañana, en la mediodía, en la tarde. Compárteles de Cristo. Mira, padre, madre, cada que te levantas, miras que sale el sol y tus hijos están con vida, es nueva la misericordia de Dios y hay tiempo para hablarles de Cristo. Porque si nuestros hijos, si nuestros padres, si nuestros hermanos mueren sin Cristo, el día que mueran, se los voy a recalcar otra vez, la misericordia les será cortada de tajo. Miren, la religión, el diablo mismo, las religiones han hecho creer al hombre que aún después de la muerte, con rezos, con misas, pueden sacar al hombre de un lugar llamado purgatorio. ¿Ha escuchado eso? Que después de la muerte, haciendo rezos, poniéndole veladoras, pueden sacar a ese lugar de un lugar llamado purgatorio. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que cuando tú mueres, la misericordia del Señor se va a cortar contra aquellos que no aceptan al Hijo de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué dice? Que muramos ¿cuántas veces? Una sola vez, dice su palabra. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia es tan clara, hermanos, y dice, como ya está dicho, para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Y escuchen esto, hermanos, ¿saben qué es lo único que nos va a poder salvar de ese juicio de Dios?
donde no va a haber corrupción, donde tú no vas a poderle decir al Señor, Señor, yo no sabía. Donde en ese juicio todo va a ser verdad, no vas a tener ni siquiera oportunidad para decirle al Señor, yo no sabía. ¿Saben qué es lo único que puedes librarnos del juicio de Dios? Haber creído en el perfecto sacrificio de Cristo, su Hijo amado. Lo único que puede librarnos del juicio, ese juicio que de verdad que nadie quisiera estar en los pies de alguien que no haya aceptado a Cristo, hermanos. Lo único que puede librarnos de ese juicio es haber aceptado al Hijo de Dios como nuestro Salvador, hermanos. No hay otra forma de librarnos de ese juicio de Dios. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? No, Dios no puede condenar a tantas personas. Dios no puede mandar a la condenación a tantas personas porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y es cierto, Dios es bueno y Dios es misericordioso, pero vemos que Dios es justo y su justicia no le permite pasar por alto al pecado. ¿Saben por qué mandó al Hijo de Dios? Para librarnos, para morir por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Las personas que dicen, no, pues Dios es bueno, sí, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Y miren, ahorita, en este día, la persona que está viva y la persona que está sin Dios, la misericordia del Dios de los ejércitos aún está sobre ellos y sobre cada uno de nosotros. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, versículo 11. Escuchen lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio, dice, punto, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Escuchen el 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice su palabra. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo y la misericordia de Dios. Escuchen esto hermoso, de verdad, cuando estaba apuntando, de verdad que, por eso decía nuestro hermano Román, y nos dice, cuando uno está estudiando y estás anotando, de verdad que te da tanto gusto leer la palabra de Dios. Cuando yo leí estas palabras, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida y punto. Miren, cuando nosotros aceptamos a Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo y la misericordia de Dios nos acompaña desde ese momento, desde la eternidad hasta la eternidad. El que tiene al Hijo, la misericordia nos seguirá en esta vida y en la venidera también. Al impío no. El que no acepta a Cristo, el que no tiene al Hijo, el día que muere, la misericordia le será cortada. Pero a los que tenemos al Hijo de Dios, a los que aceptamos el sacrificio de Cristo, la misericordia nos seguirá aún después de la muerte, hermanos. ¿Alguien ha reflexionado sobre eso? La misericordia de Dios estará en nosotros, aún en el juicio de Dios. Dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que estamos en Cristo, para los que tenemos al Hijo de Dios. ¿Saben qué es lo hermoso? Ninguna condenación hay en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Por el sacrificio precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos al Hijo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El libro de Juan capítulo 3, versículo 36, escuchen lo que nos dice. Por eso dice la palabra de Dios, Ángel, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, de verdad aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe y le creemos al Señor. Juan 3:36 dice así:
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice. A veces, hermanos, no nos damos cuenta o lo olvidamos con el paso del tiempo, pero a veces no nos damos cuenta el gran privilegio de que Dios haya llegado a nuestra vida. Ojalá nunca se nos olvide el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. El gran privilegio de nosotros que Cristo esté en nuestra vida. Ojalá y lo entendiéramos de lo que nos libró el Señor. No de lo que nos va a librar, de lo que nos libró el Señor, hermanos. Dice que debemos de darle gracias a Dios de que Dios haya abierto nuestros ojos y nos haya dado vida. Y que su misericordia nos haya alcanzado en esta vida y en la venidera, hermanos. Miren, Jesús dice en su palabra que a través de su muerte nos libró de la ira de Dios. Es cierto, voy a mencionarlo. Los testigos de Jehová dicen que Dios es bueno, ellos no creen en la condenación. Dice la palabra de Dios que Jesucristo nos salvó, nos libró de la ira de Dios. Esa ira, nuestro Señor Jesucristo bebió la copa de la ira de su Padre, dice. Esa copa que beberán todos los que no acepten a Cristo, hermanos. Salmo 75, versículo 8. Salmo 75, versículo 8 nos dice así. El Señor dice, el Señor tiene en la mano la copa de su ira con vino mezclado y fermentado. Cuando Él derrame el vino, escuchen, cuando Él derrame el vino, dice, todos los malvados de la tierra la beberán hasta la última gota. Escuchen, todo aquel, hermanos, que no tenga el Hijo de Dios, beberá la copa de la ira del Señor hasta la última gota, dice la palabra de Dios. Esa copa de la ira que bebió nuestro Señor Jesucristo por cada uno de los que estamos aquí. Recuerda cuando estaba en Getsemaní y le decía al Padre, Padre, si es posible que no beba esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la Biblia que le rogó 3 veces y le decía, Padre, si es posible que no beba esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la palabra de Dios que la ira de Jehová su Padre cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos libra de la ira del Señor, hermanos. Nos libra de la ira de Dios, hermanos. La misericordia, ¿saben en qué pensaba? La misericordia de Dios le será cortada el día que mueran aquellas personas que no acepten a Cristo, hermanos, y rechacen al Hijo de Dios, hermanos. Escuchen, Sofonías capítulo 1, versículo 12. A todos aquellos que no acepten a Cristo como su Salvador, la misericordia de Dios les será cortada tarde que temprano el día que mueran, hermanos. Sofonías capítulo 1, versículo 12. Dice así, escuchen esta profecía. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni hará mal. ¿Usted ha escuchado a alguien que dice eso? No, Dios es bueno, dice. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? En aquel tiempo escudriñaré a Jerusalén y castigaré a los hombres, aquellos que reposan tranquilos como el vino asentado, dice. Aquellos que dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni hará mal, dice. Escuche el 14. Cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo
y su carne como estiércol. El 18. Ni su plata, ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. La Biblia nos habla de este gran día, el día de la ira de Jehová. Dice la palabra de Dios que ni su plata, ni su oro podrá librarlos. Ahí llorará el valiente. Dice la palabra de Dios que el hombre intentará quitarse la vida, pero no podrá. Aún la muerte huirá de ellos, hermanos. Miren, ahí la misericordia le será cortada a todos los hombres que pecaron contra Jehová. En ese momento, el día de la ira de Jehová, la misericordia le será cortada a todos los hombres que pecaron contra Jehová, hermanos. ¿Y saben cuál es el pecado imperdonable que no puede pasar por alto el Señor? ¿Saben cuál es el pecado que Dios no podrá perdonarnos, hermanos? Haber rechazado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Haber rechazado al Hijo de Dios y su bendita gracia. Y escuchen, se los voy a recalcar esto. Eso es lo que nos aparta del hombre pecador, la gracia y la misericordia de Dios. Quiero que entendamos esto. Estamos hablando de la misericordia de Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad de los que le temen, dice. Nosotros por eso debemos de vivir agradecidos todos los días con Dios, hermanos. Nos debemos de despertar diciéndole a nuestro Señor: gracias, Señor, porque tu misericordia me acompaña y me acompañará desde la eternidad hasta la eternidad, dice su palabra. El Salmo 103, 17 dice así: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. Y escuchen esto: la misericordia eterna de Jehová. Quisiera que se los estoy recalcando para que lo guarden en su mente y en su corazón. La misericordia eterna de Jehová es para los que le temen y tienen al Hijo de Dios como su Salvador. Y la misericordia temporal es para los que rechazan al Hijo de Dios. Es para los que no quieren nada con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Miren, el libro de Proverbios nos los dice, aparta aquí a los dos. El libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 17, nos dice algo a los hijos de Dios. Nos dice, nos aconseja a los que aceptamos a Cristo. Dice así, Proverbios capítulo 23, versículo 17. Y nos aconseja, me dice: hey, Bismar, escuchen lo que dice: no tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Lo voy a leer otra vez: no tengas envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Versículo 18: porque ciertamente hay fin, y tu esperanza, dice, no será cortada, dice, no tengas envidia, no. Dios nos dice a su pueblo: no tengan envidia de los pecadores, dice, antes perseveren en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuánto nos dice? Todo el tiempo persevera en el temor de Jehová, dice, porque escuchen, porque ciertamente hay fin para ellos, pero la esperanza que nosotros tenemos no será cortada, dice. Aún después de esta vida, aún después de la muerte, la misericordia seguirá sobre nosotros, hermanos. La Biblia nos habla muchas veces: no tengas envidia del que prospera. ¿Alguien ha sentido envidia de algún vecino, de algún amigo o de alguien que ve que está prosperando? Alguien se ha dicho, se ha preguntado: ¿por qué ese hombre que ni le teme a Dios? ¿Por qué ese hombre ni siquiera quiere saber nada de Dios y es bendecido?
¿Por qué tiene su casa grande? ¿Por qué tiene sus carros? Es prosperado económicamente y ni siquiera le teme a Dios. ¿Alguien ha pensado eso? Dice la palabra de Dios, nos dice muchas veces, no tengas envidia de los que prosperan, dice. No tengas envidia de esas personas, de los pecadores, porque ciertamente, dice, hay fin para ellos, dice. Persevera en el temor de Jehová, dice. No tengas envidia del pecador que prospera, hermano. Y escuchen, es un gran privilegio ser hijos de Dios. Y nuestra mejor prosperidad, hermanos, es tener a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Te los voy a leer otra vez. Es un gran privilegio, de verdad, ser llamados hijos de Dios, tener a Cristo en nuestro corazón. Nuestra mayor prosperidad, nuestro mayor tesoro en esta vida es tener a Cristo en nuestro corazón. Lo mejor que nos pudo haber pasado es conocer a Cristo. Lo mejor que tenemos nosotros, nuestro mayor tesoro, nuestro mayor regalo, no es nada comparado con lo que Dios nos da, de verdad. Lo mejor que nos ha pasado a nosotros es haber conocido a Cristo, porque escuchen, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, aunque tengan riquezas, aunque tengan bienes, de verdad, no tenemos nada. Nuestra mayor prosperidad, nuestro mayor tesoro que llegó a nuestra vida es el Hijo de Dios, hermanos. Nuestro mayor tesoro es haber conocido la gracia y la misericordia infinita de Dios, hermanos. La gracia y la misericordia infinita de Dios, pues nadie, escuchen esto, nadie ni nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, lo voy a decir otra vez, somos sellados por el Espíritu Santo y nos ayuda a caminar en este mundo. Y decía Pablo, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con esa seguridad que decía Pablo, debemos de tener esa seguridad nosotros. Aunque estemos enfermos, aunque estemos al borde de la muerte, confiar en las palabras de Dios. Nada ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, esté pasando lo que esté pasando, demos gloria a Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 8 versículo 35. Estas palabras hermosas, estas palabras solamente las pudo haber escrito un hombre lleno del poder de Dios. Un hombre que le creyó a Dios con todo su corazón. Hemos leído últimamente cómo la iglesia verdadera de Cristo lo dejó todo por amor a Cristo. Todo, dio todo, decía Pablo. Yo gastaré aún lo mío, dice, y aún me gastaré yo mismo por amor a Cristo y por amor a ustedes, decía. Esto es lo que ocasiona a Dios en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Y escuchen lo que escribió Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 35, hermanos. Y lo hace pregunta y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y vuelve a preguntar otra vez, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y escuchen lo hermoso que sigue en el versículo 38. Por lo cual, decía Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice Pablo, empieza preguntando, ¿qué nos separará del amor de Cristo?
la persecución, el hambre, el peligro, la espada, decía Pablo, no, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Antes decía, somos más que vencedores. Pablo hablaba con esa seguridad y decía, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades nos podrán separar de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice. Es lo hermoso que decía Pablo antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, dice. Que nada nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Miren, hermano, que nada nos podrá separar del amor de Dios, aún después de esta vida, de la misericordia y la gracia de Dios nos acompañarán aún después de la muerte. ¿Alguien le teme a la muerte de los que estamos aquí? ¿Alguien piensa en la muerte y le teme como que nunca irá a llegar a su vida? Yo he escuchado de hombres y mujeres que le temen a la muerte y dicen amar a Dios. ¿Alguien de los que está aquí le teme a la muerte, hermanos? Nadie. ¿Alguien desea la muerte? Nadie desea la muerte. Escuchen, aún después de la muerte, dice su palabra, llévese eso en su corazón. La misericordia de Jehová nos acompañará desde la eternidad hasta la eternidad. Hay personas que viven temerosos del día que mueran. Dice la palabra de Dios, decía Pablo, un hombre lleno de Dios, para mí el vivir es Cristo, decía, y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Las esperanzas que tenemos nosotros como hijos de Dios son tan grandes que muchas veces se nos olvida. Ni la muerte, decía Pablo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, cuando nosotros le hablamos a personas que no temen al Señor, a mí me ha pasado. Oye, ¿sabes qué? Cristo te ama. Dice la palabra de Dios que aún después de la muerte Cristo va a venir y nos va a resucitar. La gente nos dice que estamos locos, que somos unos fanáticos, que somos unos religiosos. Nos dicen, pierden el tiempo, dice. No, nosotros tenemos esperanzas tan grandes. Yo cuando leo la historia de Lázaro, de verdad que son palabras que alimentan mi alma. Yo creo que todos hemos leído la historia de Lázaro. Un amigo de nuestro Señor Jesucristo dice que llegó un mensaje a nuestro Señor y que le dice, Lázaro está muy enfermo. Primero le dijo, está muy enfermo. Después le dijeron, Lázaro ha muerto, Señor. Y Jesucristo le dijo, Lázaro duerme, le dijo. Lázaro duerme, no te preocupes. Y aún así nuestro Señor no se apresuró a ir para allá. Tomó su tiempo, ¿sabes por qué? Porque quería darle la gloria y la honra para que vieran a quién les servían. Cuando nosotros leemos esa historia de Lázaro, de verdad que nos gozamos. Dice que después de 2 o 3 días fue a ese lugar donde había muerto Lázaro y que lo encontró María y le dice, Señor, dice, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Le dijo una vez a María, tu hermano resucitará. Luego dice que vino Marta y le dijo, Señor, las mismas palabras, Señor, mi hermano ha muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, le dijo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, Marta, tu hermano resucitará. ¿Crees esto?, le preguntó. Dice que Marta le dijo, Señor, yo sí creo que... ¿Cómo dice? Señor, dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta y María ya sabían de ese día postrero. Decían, sí creemos que resucitará en el día postrero. Y escuchen estas palabras que deben de alegrar nuestra vida, hermanos. Estas palabras que Cristo le dijo a esta mujer.
son palabras para cada uno de nosotros. Si le creemos a Dios, Cristo le dijo a Marta, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otra vez se los voy a leer. Cristo le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le preguntó, ¿crees esto, Marta? Sí, le siguió diciendo, yo creo que resucitaré en el día postrero. Pero escuchen, sigue hablando la historia. Dicen que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Marta, llévenme donde lo sepultaron. Dice que las tumbas, como sabemos, estaban en piedra, solamente la cubrían una piedra. Dice que nuestro Señor Jesucristo empezó a orar al Padre, Padre, yo sé que me escuchas, y le empezó a orar, y le dijo a Marta, quiten la piedra. ¿Sabe? No, Señor, le dijo, ¿sabes que tiene 4 días? Dice, ya tiene 4 días, dice. Nosotros sabemos que un cuerpo desde el primer día empieza a descomponerse. Al segundo día empieza a descomponerse. Imagínense, al 4º día. 4 días tenía este hombre llamado Lázaro, nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, que es Dios nuestro Señor. Le dijo, quiten la piedra. Le decían, oye Señor, ya quiere. Le dijo nuestro Señor Jesucristo a Marta, Marta, dice, no has entendido, le dijo. No, ya te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, dice. Dice que nuestro Señor Jesucristo le dijo, quiten la piedra, le dije. Y en el 43 del libro de Juan capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 43, dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera, dice. Y el que había muerto salió, dice. Esas palabras, esas esperanzas son las que tenemos nosotros, hermanos. Esas esperanzas, escuchen, nadie tiene que robárnoslas ni quitarlas de nuestro corazón. La misericordia de Dios nos seguirá en esta vida y en la venidera. ¿Sabes cuáles son las esperanzas que tengo que abrigan mi corazón todo el día, todo el tiempo? Que un día, cuando mi cuerpo se convierta en polvo, cuando un día mi espíritu salga de mí y cuando un día yo vaya a dormir, las esperanzas que tengo es que un día diga, mi Señor, Bismarck, sal fuera. Y tener vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Esas esperanzas debemos de abrigarle en nuestro corazón, hermanos. Por eso, sigamos adelante fuertes y firmes en el Señor, que la misericordia de Dios será desde la eternidad hasta la eternidad de los que le temen. Por eso, sigamos diciéndole al Señor, gracias. Gracias en todo momento. Dios nos ha enseñado a decirle gracias al Señor en la salud y en la enfermedad. En todo momento debemos de decirle al Señor, gracias Señor. En la salud y en la enfermedad decirle gloria a Dios. En la abundancia y en la escasez decirle al Señor, gracias Señor. En lo bueno y en lo no tan bueno decirle al Señor, gracias. En la vida y en la muerte decirle al Señor, gracias, gracias, gracias Señor. ¿Nos duele la pérdida de un ser querido? Sí, pero si muere en Cristo es el mejor regalo que tenemos, hermanos. Recuerden esto, no tengamos envidia del pecador que está prosperando, dice su palabra. No tengamos envidia de aquel hombre que no le teme a Dios y sigue prosperando. No. Pidámosle que tenga misericordia por esa persona. Que tenga misericordia por ese hombre, por esa mujer que está prosperando pero que no tiene a Dios. Dice su palabra que tarde que temprano la misericordia le será cortada a esa persona. Pero a nosotros dice que nos acompañará la misericordia de Dios. Miren, padres,
Miren, hijos, es para todos nosotros. A veces, con el paso del tiempo, se nos olvida que un día nuestros hijos morirán. Un día nuestros padres morirán. Un día tu esposa y tu esposo morirán. Y a veces ya dejamos de hablarles de Dios. Ellos ya se han apartado tal vez de Dios o no han conocido de Dios. Y se nos olvida que un día van a morir nuestros hijos y que el día que mueran, la misericordia de Dios les será cortada. Lo único que puede librar a nuestros hijos y a nosotros del juicio de Dios es tener al Hijo de Dios. Y nosotros como padres, nuestra obligación es presentarles al Hijo de Dios, hablarles de Cristo en todo momento y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Así como nos dice el libro de Deuteronomio, en todo momento incúlcale a tus hijos, dice. Por eso no nos cansemos de hablarle a nuestros hijos, de predicarles a nuestros hijos y sobre todo con nuestro testimonio. De verdad que qué gran privilegio haber conocido de Dios, hermanos. Qué gran privilegio tenemos de ser hechos hijos de Dios. Por eso que el Señor nos ayude, que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga. En todo momento digámosle gracias a nuestro Señor, porque su misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. ¿Para quién? Para los que le temen, dice su palabra. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la misericordia que hoy está sobre nosotros. Nuevas son cada mañana, dice su palabra, su misericordia. Que no se les olvide que la misericordia de Dios nos acompaña desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre que el Señor nos guarde y nos ayude a seguir adelante. Ya estamos en el año 2021. Que Dios nos ayude. No sabemos lo que nos espera, pero lo que sí sabemos es que Dios estará con nosotros siempre, siempre, siempre. No sabemos el día de nuestra partida. No sabemos el día de nuestra muerte. ¿A alguien le gustaría saber el día de su muerte? Nuestro Señor Jesucristo sabía el día de su muerte, la hora de su muerte, cómo iba a padecer. Aún así dio su vida por nosotros. A través de ese sacrificio hermoso, la misericordia nos alcanzó. Nosotros vivimos porque Cristo vive. Nosotros vivimos porque Cristo vive en nosotros. Y es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida. Por eso, a los hermanos que nos están viendo, que el Señor los bendiga y los guarde. Si están pasando por momentos difíciles en su vida, si están atravesando por el desierto, si están atravesando por una enfermedad, por un problema, recordarles que la misericordia de Dios está sobre ellos en esta vida y en la venidera. En esta vida y aún después de la muerte, dice su palabra. Que el Señor bendiga a los que nos escuchan, que el Señor te bendiga y te ayude siempre. De verdad, son los deseos de la Iglesia de Dios en Tijuana para todos y para cada uno de nosotros. Por eso, que el Señor te guarde. Vamos a orar.